Qué bueno, te ves muy bien ya. Gracias. Qué bien. Pues adelante, Paco, ya estoy grabando por si alguien se pierde la Bueno. sesión de hoy. Con Oye, gusto te antes una escuchamos. pregunta, antes de que arranquemos. Pero el público que estuvo interesado en lo del Sí, lunes. hubo estudiantes, son estudiantes de la licenciatura que toman una Ajá, clase que tiene que ver con entrevista y justo por eso hicimos la actividad, porque el libro es una conversación o una red de conversaciones claro, y Pepe Gordon habló mucho del arte de entrevistar, del encuentro con el otro, de qué mantener la bien, diferencia. La verdad, dio consejos muy interesantes. qué padre, qué bien. Es lo que quería saber. Bueno, pues cuando Sí, pues quieras. estuvo muy bien. Pusimos el video que grabamos contigo, todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué padre. Muy bien, pues vamos a arrancar. Hoy vamos a trabajar a Rob Riemann, que yo quería, les había dicho que porque oímos el informe muy bien trabajado de Leyana la pasada semana, pero a los demás no los oí. A tú, Alejandra, por razones obvias, José Luis Álvarez no estuvo, en fin, me gustaría que hiciéramos antes de entrar algún pequeño comentario de los textos de Edgar Morán, ¿no? De las dos lecturas de la semana pasada y arrancamos con Rob Riemann. Si no tiene nada listo, lo dejamos para más adelante, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Bueno, entonces lo dejaremos para más adelante. Alejandra, ¿vas a comentar algo? No, iba a decir que justo hice la lectura para el día de hoy y Ah, pero no, de los días que no estuve, todavía no logro ponerme al corriente. ah, Ya veo, ya veo. Bueno, antes de empezar con Rob Riemann, quiero recordarles algo que escribe en sus artículos del Espectador Ortega y Gasset. De pronto dice, quieren enterarse de, bueno, quieren enterarse lo más falso de una época, lean los periódicos. Esto puede sonar escandaloso. No hay que olvidar que Ortega y Gasset escribía en los periódicos, toda su vida escribió en los periódicos, y no hay que olvidar tampoco que una parte importante de sus libros surgieron de recolección de sus artículos y ensayos periodísticos. Los iba trabajando, ¿verdad?, a lo largo de muchas semanas, hasta que él consideraba que ya el libro había llegado a una conclusión y entonces ya se encerraba, reunía los artículos y ya les daba una forma de libro. Sin embargo, dijo esto. ¿Y por qué dijo esto? Está en el fondo de esto que dijo él, que desde luego no se lo aplicaba a sí mismo, ¿verdad? No lo hubiera dicho. Se daba que si el periodista no está captando toda la complejidad que es el ser humano y los grupos sociales, las asociaciones sociales, no está llegando realmente a darnos una luz sobre lo que de hecho está sucediendo. Puede estar muy lejos, quizá lo dominan demasiado las cosas de inmediata actualidad. Quizá también le falta encontrar lo que solo da la poesía y la literatura. Digo, cuando digo poesía, recuerden ustedes que hay una poesía de la música, hay una poesía de la pintura y de las artes plásticas, hay una poesía del drama, una poesía de la novela y claro, una poesía del poema. Lo que no tiene de hecho poesía es algo destinado a perecer, a olvidarse, a quedarse atrás. La poesía de la novela a veces es la poesía de lo aparentemente prosaico. El novelista, sobre todo el novelista realista, está trabajando sobre situaciones muy concretas, con personas muy concretas, sugiriendo muchísimo, mucho más de lo que dice. Pero de pronto nos deja una sensación interior que nos provoca un llanto interno, una conmoción interna, y que nos lleva, como toda gran poesía, al silencio. Es decir, es la vida interior que se despliega. Les voy a poner dos ejemplos de dos cuentos. Uno es un cuento de un novelista, hoy en día no se le lee ya prácticamente nada, merecidamente por demás, que es Armando Palacio Valdés. En vida fue muy famoso, sobre todo por una novela que fue llevada muchas veces al cine, que se llama La hermana San Sulpicio.
que la interpretó en la primera versión Argentina, en otra posterior Carmen Sevilla, que es muy divertida, pero es una novela ciertamente menor. Y escribió otras mucho más hondas que merecerían releerse actualmente. Pero nos dejó un cuento bellísimo al que no le sobra ni le falta nada, que se llama, que se llama Solo. El cuento es muy simple. Un niño que vive con su mamá, los papás están separados, en España en aquel tiempo no estaba aprobado el divorcio, digamos, vivían separados. Y el papá en un verano se lo lleva a su pueblo allá en Asturias, y en el pueblo el niño se entera que todos recordaban a su papá como un gran pescador de truchas. Se metía en la laguna a nadar, de pronto desaparecía y agarraba las truchas con la mano y luego regresaba con muchas truchas, ¿no? A lo largo de un buen tiempo en la laguna, nadando en la laguna. Y el niño le dice a su papá, que ya es un hombre grande, un hombre de una edad cierta, le dice, papá, yo quiero que me consigas una trucha. Me quiero comer una trucha que la hayas agarrado tú. Y el papá le dice, pues que mejor no, que ya han pasado unos años. Y le insiste tanto el niño que se lo lleva para pescarle una trucha. Y entonces el niño se queda, todavía está el sol. El papá no sale de la laguna, no sale y empieza a caer la noche, ¿no? Es la hora vespertina. Y el papá no sale. Y es claro, el papá se quedó atrapado, ¿no? Atrapado en la vegetación, pues, del fondo de la laguna, y está ahogado, se había ahogado. Y entonces el niño empieza a decir, ya cae la noche. El niño no se había movido de ahí y dice, papá, no quiero trucha, no quiero trucha. Presiente la muerte del padre, pero es también el primer golpe de la vida. O tiene una hermosa película que se llama Los 400 golpes, que en parte tiene que ver con esto, el primer golpe fuerte de la vida, la ausencia del padre, el descubrimiento de la soledad, etcétera. Nos ha contado una historia muy puntual, muy realista, pero cuando cerramos el libro, tenemos el gozo, la gozación de una honda tristeza. Soledad se hace en nosotros, como se hizo alguna vez en nuestra vida, años atrás. Ese es un cuento. Hay otro también, este muy, muy breve, de un escritor ruso, Iván Bunin, que fue Premio Nobel de Literatura, que se llama la... que tiene que ver con el arte, se llama, lástima que no recuerdo el título exacto, pero el título es muy, tiene que ver con el nacimiento del artista. El cuento es muy realista. Nos dice objetivamente eh, que la belleza, el cuento se llama La belleza. Nos dice que hay un muchacho que es hijo de un burócrata, que ha quedado huérfano. El burócrata era un político importante, muy duro, muy distante, pero que sin embargo se había casado con una mujer muy guapa, que es la madre de este niño. La mamá muere, el niño se queda huérfano, y el político anda con otra mujer con la que se casa, que es igualmente guapa, igualmente atractiva, seductora, como la madre del niño. Y la señora empieza a poner las reglas del juego, y al niño cada vez lo apartan más de lo que es el centro vital de la casa. Lo acaban quitándole su habitación que tenía para alojar al nuevo niño, al nuevo venido, digamos. Él se queda en un cuarto muy alejado, muy oscuro. Allí empieza a reunir objetos, libros, juguetes, cosas, a ordenarlos, reordenarlos, etcétera. Todo lo que da sentido a su vida. A partir de ahí también descubre la soledad y también descubre una necesidad en él de recrear la existencia, de, de recrear el pasado, y es el nacimiento finalmente de la necesidad que tiene un artista de contar, porque para todos expresar es un modo de nombrar la realidad y es un modo de no aburrirse. En el caso del artista es también un modo de vivir, una vía sin la cual la vida para él no tendría sentido. ¿Por qué escribe? Pues porque no le queda de otra.
le importe o no les importe a los demás, lo lean o no lo lean, no está así buscando el bestseller, está buscando realizar su propia vida a través, recordando el libro que se presentó de Pepe Gordon y Nacho Solares, ¿verdad? Esa presencia invisible, ¿verdad? Ese novelista, ¿no? En lo invisible, en lo que no se ve, en lo que no se palpa, en lo que no perciben los demás, está viendo una realidad que es una realidad absoluta y de la cual no tiene la más mínima duda, ¿verdad? Se presenta con una real transparencia, algo que no está a la vista ni a la sensibilidad realmente de todos. Esto es finalmente la poesía en la narrativa. Y claro, si el periodista no maneja todo esto, por eso yo he querido que empecemos con autores que reúnen lo personal y lo social y las interrelaciones de lo personal y de lo social. Y nos quedamos ante el dato duro y ante lo puramente objetivo, lo que se nos está escapando es precisamente la realidad, lo que verdaderamente se estaba gestando, lo que verdaderamente estaba sucediendo. Hace unos meses, todavía estábamos ya saliendo apenas de la pandemia, presentaron un documental, un realizador cubano, sobre los juicios que hubo a escritores a raíz de la condena al poeta Padilla. Es terrible porque lo que estamos viendo es una acusación infundada cuando vemos la tristeza de un gran dramaturgo, Piñera, Virgilio Piñera, buen poeta también, impernotable dramaturgo. Es una cara de terror. Cuando yo veía el documental y luego lo comenté con el público, se presentó y se estrenó pues en una sala de la UNAM. Recuerdo que me acordé de una anécdota en la vida de Virgilio Piñera. Esa anécdota refiere a cuando Fidel Castro da el célebre discurso: poetas, escriban poesías de lo que quieran, pero dentro de la revolución. Pinten lo que quieran, pero dentro de la revolución. Hagan la música que quieran, pero dentro de la revolución. Y entonces uno ve a Virgilio Piñera, que era un hombre muy tímido, delgadito, muy frágil se le veía, y empieza a temblar. Y Castro, que tiene una gran facilidad de comunicarse, ¿no? Y que está atento a todas las miradas, mira a la gente fijamente. ¿Y usted qué trae? Le dice a Piñera. Y Piñera empieza a temblar. Dice: es que tengo mucho miedo, comandante. Esto lo dijo todo. Los demás no habían visto eso. Las personas no habían visto eso. Tengo mucho miedo. Eso de que todo tiene que estar dentro del canon es una condena premonitoria, de una condena de muerte, ¿no? De cárcel a todos los que no se cuadren. Como decir, como dice el actual presidente, obediencia ciega y absoluta. Cuidado, porque ahora sonríes, porque las circunstancias no son propicias. Cuando lo sean, ahí viene el pan, ahí viene el trayazo. ¿Sabe? Bueno, intuir, pero intuir es manejar todo: cuerpo, alma, lo que piensas que puede ir a contracorriente de lo que sientes, los diversos condicionamientos que te han venido formando y que te dan grandes cegueras también, ¿verdad? Grandes visiones y grandes cegueras. La gran, una de las muchas revelaciones simbólicas de Homero en la literatura griega es cuando Tiresias, en Edipo Rey, Tiresias era ciego y Tiresias es el que ve lo que le pasa a Edipo, lo que pasó con la madre de Edipo, etcétera. El ciego Tiresias es el vidente, porque claro, el que no puede ver tiene que desarrollar otros sentidos, ¿no? Para protegerse en la vida, para estar de alguna manera seguro en la vida. Entonces, todas estas lecturas, Ortega, Rolf Carballo, Edgar Morán, nos hacen ver la importancia en el comunicador, de otras muchas otras cosas, de no dejar de estar atento a lo que se esconde en el fondo de cada cosa, más allá, ¿no? Lo que no pueden ver todos, lo que solo la sensibilidad capta, ¿no? Que es lo que finalmente capta la poesía. Miren, este modo de conocimiento profundo también nos lo da el propio Homero cuando nos describe al personaje de Aquiles.
Ustedes saben que Aquiles se niega a ir a la guerra contra Troya, y acompañar a los griegos, porque le han matado a Patroclo. Patroclo era su novio, en realidad, pero ¿por qué Aquiles era el gran guerrero y al mismo tiempo la inclinación, ¿verdad? Eh, Homoerótica de Aquiles. Veamos un poquito la historia de Aquiles. Ya le lleva a Homero a darnos ese porqué, esa última razón del personaje para combatir en honor de su novio Patroclo al que han matado. Aquiles era hijo de una mujer violada, era hijo de Tetis, violada por Zeus. Eh, Tetis, desde que era muy niño, lo protegió enormemente. Ella misma lo bañaba y solamente en los talones, lo agarraba por los talones para meterlo en el agua. Durante mucho tiempo lo vistió con trajes de mujer, de niña, ¿no? Aquiles. Aquiles era capaz, desde muy pronto demostró la fuerza que tenía, el vigor que tenía, y al mismo tiempo también una delicadeza de sentimientos excepcional. Aquiles lo descubre cuando es capaz de levantar una espada, vestido como estaba de niño, como Tetis lo describe. Nos está dando todo un diagnóstico, pues, de una personalidad, en efecto, o bueno, lo mismo Tirso de Molina en el Telurio. ¿Quién está ahí? Un hombre sin nombre, un hombre sin identidad, un hombre sin raíz, un hombre que puede ser y que suele ser peligrosísimo. El que no tiene raíz no tiene límites. El que no tiene raíz puede usar a cualquiera. No hay nada, no hay una moral, digamos, de fondo que le proponga o que lo obligue a una determinada limitación. Tan importante, incluso la expresión. El ojo es dentro del cuerpo humano. No hay que olvidar que este seminario también hace referencia al cuerpo, ¿verdad? Representación, cuerpo, en fin. El ojo tiene una tal cantidad de terminales nerviosas que nadie puede fingir todo el tiempo si le miras a los ojos, ¿sí? Es decir, un político que suele ser un gran actor, por eso no es extraño que tantos políticos se casen con actrices o su amante sea una actriz. Todo político se esconde un clown, alguien que representa constantemente. Y te puede decir, qué gusto verlo. Hombre, qué bien, qué bien. Mírale a los ojos, ¿no? Porque al principio la mirada acompaña el gesto afectuoso, de acompañante. Pero si te le quedas fijo, de pronto una mirada, pero dura una fracción de segundos, cuando te muestra a los ojos lo que realmente está pasando en el tiempo, ¿no? A mí me gustaba, pues, después que leí esto, en Ortega, me gustaba observar a Echeverría. Eso a mí me caía muy bien porque tenía una cordialidad natural, la representaba extraordinariamente bien, pero si de pronto te le quedabas viendo, ejercicio que hice con alguna frecuencia, con él y con otros, y es una mirada de alguien, líbreme Dios, que me enoje con él, porque este no se va a tentar para desaparecerme, ¿verdad? Depende a dónde llegue la cosa. Terrible. Lo mismo con Salinas de Gortari, otro hombre encantador de trato, te hace sentir muy bien, como le va, te presiona el brazo, espontáneamente. Recuerdo una reunión a la que me invitaron para recorrer todo el estado de Tabasco. ¿Por qué me invitaron? Vaya usted a saber, todavía no sé por qué. El jefe de prensa era Carreño Carlón, lo vi en Madrid, yo había ido a dar una conferencia en la Complutense, me lo encuentro en la calle y me dice Carreño, oye, ven a cenar en la noche. Pues, ¿cómo no? Y fui al hotel en el que estaban, era la reunión pues de todos los países que hablan español, donde se creó, ya no me acuerdo cómo se llamaba, el rey de España, el primer ministro y los presidentes latinoamericanos, la cumbre hispanoamericana. Y entonces cuando regreso, fue muy cordial la reunión con Carreño, una llamada a mi casa que me invitan a acompañar al presidente a un viaje por el estado de Tabasco. Y yo con toda la mala intención del mundo le dije a Carreño, yo tenía entonces un noticiario con Sergio Sarmiento y con Juan María Naveja y luego con Carlos Aparicio en Grupo Radio Centro. Y le dije, oye, no, perdóname,
Perdóname, Pepe, pero yo tengo antes que ver si me autorizan en la radio. Lo hice para joder, ¿no? Hablando claramente, ¿no? Ya sé que al presidente en principio no se le dice que no, pero como eso no se me pega la gana de asumirlo, dije voy a pedir autorización. Eso le entró por un oído y le salió por el otro, porque cuando regreso a casa habían ido del Estado Mayor a recoger mi maleta, ¿no? Para el viaje al día siguiente. Pero bueno, en fin, así hice el viaje. Había un pretexto, yo tenía el programa en la noche, Huellas de la Historia, y se iba a inaugurar una zona arqueológica en Tabasco, y habían invitado a un estudioso de la cultura mexicana, profesor en la Universidad de en Nueva Orleans, ¿cómo se llama? Bueno, la que está al lado de Loyola, pero es la más famosa de allá de Luisiana. Se me ha olvidado el nombre ahorita, pero es lo de menos. Roderick I. Camp era el historiador. Este Roderick I. Camp ha escrito sobre las élites. Sí, tiene un libro sobre las élites políticas en México, Así justamente. es. Y analizó militares, artistas y escritores. Un trabajo notabilísimo, siguiendo la teoría de Ortega y Gasset de las generaciones que está en el libro En torno a Galileo. Libro que les recomiendo muchísimo, ¿eh? Porque hace ver las improntas, por qué se dan las generaciones. Y aunque sean muy diferentes los miembros de la generación, hay algo que los ha tocado, hay algo que es común, hay algo que lo vamos a encontrar en todas sus obras, una confluencia que le da el sentido a una época, el sentido a un tiempo. El caso es que Roderick Eicap, Enrique Quintana, que era comentarista económico y financiero, y, y una gran historiadora del Colegio de México, muy simpática, además ahora el nombre tampoco me acuerdo, pero es lo de, ya me acordaré. El caso es que nos invitaron a esa reunión en que fuimos en helicóptero y recorrimos todo el estado de Tabasco. Iba Colosio también, Luis Donaldo Colosio, todavía no era candidato. Entonces me acuerdo que un día nos dicen que íbamos a tener una cena en Tenosique con el señor presidente. Por favor, dejáramos cualquier cosa que tuviéramos porque era muy importante que estuviera. Y entonces me acuerdo que Carreño me dice, el presidente Salinas siempre busca una persona notable del pueblo, sea rico, pobre o ni una cosa ni la otra, ¿no? Un hombre notable, admirado y querido por el pueblo. Ahora es un maestro de primaria. Sí, bueno, en fin, no hay problema, está invitado, pues ahí voy, ¿no? Si no, ¿qué hago? Encerrado en el hotel, en un lugar que no conozco, etcétera. Que no hay mucho que conocer. Pero sí, que verdad, como uno se a comer chocolates y unos buenos mariscos. Bueno, el caso es, nos vamos en la camioneta, tengo una casa en que vi unos jardines, hasta caballería había, este es el maestro. Pues es muy atípico, ¿eh? Este maestro de primaria, notable, en fin, no sé. Y nos sentamos en una mesa, Carlos San González, este, Carlos San González, Carreño, Colosio, ¿quién más iba? Uno que se acaba de morir ahora, pero en fin, una mesa más o menos grande. En un momento yo en aquel tiempo fumaba y vi que nadie fumaba y yo sabía lo que fumaba. También para fregar, esa es una cosa mía, muy, un defecto, digamos, pero muy del que escribe ficción y quiere ver los comportamientos humanos. Saqué con toda la malicia del mundo mi cigarro. Salinas lo fumaba, ¿verdad? Y entonces Salinas dice con una gran elegancia, como te vería, hombre, los que quieran fumar, todos sacaron, ¿no? Su cigarrillo, que se o sea, estaban reprimiéndose, felices de quedar bien con el señor presidente, ¿no? Me acuerdo que cuando nos sentamos, ¿no? A lo que sería el inicio de la conversación, ¿quiere una cerveza? Sí, como no. ¿Qué cerveza quiere? Yo dije, bohemia. ¿Por qué? Porque es la que me gusta más. Ah, pero hubiera dicho carta blanca. Y entonces, tráigale una bohemia. Y el mesero, señor presidente, no hay bohemia. Ah, no hay bohemia. Qué lástima. No, no hay una tienda para traer al maestro. No, no, señor presidente, no, no. Nada más, ¿no? ¿Qué tienen? Corona, pues corona, lo que tenga. Pues. Esa fue otra de las cosas. Y en la conversación dije yo, hombre, aquí en Tabasco hay una gran escritura. Lo sigo pensando, para mí la más grande de ellas.
importante, yo digo, de las novelistas mexicanas, la que más admiro yo al menos, Tina Vicens, que era tabasqueña. Solo dos novelas, pero qué dos novelas, ¿eh? Algo así se podría decir de Ruth, qué libro de cuentos y qué novela. Josefina tiene dos novelas, pero una, la primera, que se llama El libro vacío. Es una extraordinaria novela, en la que prácticamente no se habla en México. Fue traducida por la viuda del poeta Paul Éluard, el francés, publicada en Gallimard. Una novela extraordinaria. Octavio Paz escribió un hermoso prólogo de introducción a la novela. El libro vacío es una novela profundamente humana, y digo brevemente, por si no lo han leído, es un señor ya grande, matrimonio ya viejo, y él siempre tuvo el sueño, se llama José García el personaje, de hacer una novela. Y entonces compra un cuaderno feliz, lo trae de la papelería, encantado, ¿no? Muy bonito su cuaderno, la novela de su vida. Y entonces en el lado izquierdo iba a empezar la novela y el lado derecho como un diario de lo que tiene que hacer, de los pendientes. Cuando llega al final de los pendientes, el lado izquierdo sigue vacío. Pero todo lo que está al lado derecho, que es su vida cotidiana, está tan llena de humanidad. Esta es la novela de un hombre sencillo, de un empleado, un burócrata, como hay muchos, que también su vida ha estado llena de poesía. Es una novela realmente hermosísima. Josefina, la que decían la pequeñita, flaquita, guionista de cine, escribió las letras de las canciones de Raquel Olmedo, actriz famosa en Televisa años atrás, y muy buena actriz, por cierto. Y bueno, en fin, el caso es que Josefina Vicens, es tabasqueña, estábamos en Tabasco, y yo hablo de ella, entre los tabasqueños que merecía la pena honrar. Y entonces le da una orden a Carreño: Pepe, me invita a la próxima reunión a Josefina Vicens. Señor presidente, ya se murió. Pero bueno, en fin, cuento una. Sí le dije la verdad, ¿no? El presidente no sabía. Yo creo que ni sabía quién era Josefina Vicens, que ya sabía muerto. Bueno, todo esto me iba dando un poco esa pauta, ¿no? De las formas sociales, de bajar la cabeza frente al poder y la elegancia de esa encantador. Si uno se queda al nivel de sus palabras, de sus modos, de sus apapaches, uno dice, hombre, qué hombre tan humano. Nada más que en un momento lo agarré en una mirada, él no esperaba que yo iba a voltear la cabeza, no me gustó nada como me estaba mirando, nada. Y aquella mirada enseguida la cambió y, jaja, y rió. Y yo dije, no quiero caer en tus manos nunca, nunca. Es decir, conocer la realidad no solamente es lo que objetivamente se dice, lo que objetivamente se hace, sino lo que está pasando dentro de uno, donde surge lo más auténtico de lo que de hecho es uno, de alguna forma, y de lo que va a marcar las acciones de uno. Por eso realmente ser un periodista y acertar es tan difícil, porque entrar al interior es una hipótesis y no es objetiva. O sea, ¿cómo hacerlo objetivo? ¿Cómo darle esa consistencia que convence de alguna manera al lector? De alguna forma, Rob Riemann en este gran libro, Para combatir esta era, nos está diciendo de esa necesidad del comunicador, entre otros, de formarse de un modo integral. Es decir, no se puede a través de las puras ciencias, ¿no?, llegar a un grado de objetividad suficiente sobre la realidad. Cuando el sociólogo me da una teoría, una persona que ha leído novela, una persona que conoce el teatro, que ha leído poesía, empieza a decir, sí puede ser, pero, sí, pero. Eso lo decía el otro día sobre el libro de Solares, ¿verdad? El sí, pero, frente al teólogo, frente al filósofo, frente al psicólogo puro. Sí, pero. Las cosas son siempre mucho más complejas. De alcanzar la objetividad es harta, es muy difícil. ¿Por qué se enamora uno? ¿Por qué? Es muy misterioso. Usted puede traer en la cabecita un cierto tipo de persona,
con quien usted querría vivir, y de pronto un día se queda embobado, fuera de sí, con otra persona que no tiene nada que ver con el sueño conceptual que usted tenía. Y esa persona le está descubriendo quién era usted. En el fondo, quién era usted. Porque nadie puede vivir mucho tiempo con alguien si no hay un fondo profundo que los une. ¿Por qué de pronto las relaciones duran poco? Porque cambiamos. Somos cambios, porque somos transformaciones, porque muchas cosas nos van tocando en el vivir cotidiano y de pronto las cosas ya no nos saben. Algunas cosas que no sabían nos dejaron de saber, las dejamos de sentir, dejaron de ser importantes para nosotros. Eso nos lleva a encontrarnos con un extraño en el compañero o la compañera de vida, ¿no? Todo es muy profundo, ¿no? Todo es muy profundo, todo es muy cambiante, decía Heráclito, todos lo saben. No hay quien se bañe dos veces en el mismo río. Y de pronto lo mismo pasa en sociedad. En un momento dado, lo que antes parecía normal, padre, a todo dar, ya no lo sabe y nos aburre. Aburrirse es un signo de que algo está mal, que las cosas ya son diferentes, que es necesario hacer un corte con lo que habitualmente hemos querido y lo que habitualmente hemos hecho. Friedman empieza su libro con una cita de Søren Kierkegaard. Me detengo otra vez ahora en Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, muchos lo llaman el fundador del existencialismo. Tiene razón, pero era mucho más que eso. Søren Kierkegaard era un gran intuitivo y al mismo tiempo era un notable teólogo y un notable filósofo. Va a Alemania, donde estaba de moda el profesor Hegel, la cátedra del profesor Hegel. Y cuando oye a Hegel, horror, horror, no lo pudo aplaudir. Decir que todo lo real es racional y que todo lo racional es real lleva un sistema totalitario absoluto. Porque todo lo real es racional y viceversa, entonces no hay más que un camino a seguir. Y el que no lo siga está fuera del idioma. Hay que eliminarlo por subversivo, porque está deteniendo el curso de la historia. Estamos haciendo historia, ¿sí? Y hay que hacerlo igual. Todos igual, porque es la verdad. Todo lo real es racional, todo lo racional es real. Dijo, esto lleva al totalitarismo. Quizá captó otra cosa también. Para Hegel, la nación que más lejos hubiera llegado en el terreno de lo científico y de lo tecnológico era la que tenía que imponer para bien de la humanidad a todos los demás. Como todos saben, Marx tomó parte de los hegelianos de izquierda. Y eso ya lo dije en una ocasión, lo recordé en una ocasión, en sus escritos sobre México, dice, ojalá que los yanquis, que los llamaba así, invadan a México. ¿Por qué? Porque son los hijitos de nosotros europeos, porque son los que más lejos han llegado en el campo de la ciencia y de la tecnología. Y aunque mueran miles, decenas de miles de mexicanos, sus bisnietos y tataranietos dirán qué bueno que fuimos invadidos por los yanquis. Eso es Hegel, hijo de Hegel, absolutamente, del europeísmo a ultranza, el racionalismo a ultranza, ¿sí? El no respeto a la diferencia. Hay tres modos, creo que comentaba el otro día, de entender el concepto de cultura. Una es por analogía. Los seres humanos participamos de una naturaleza y tenemos un fondo común, pero lo vivimos, lo hacemos en nosotros de modos radicalmente distintos y todos tenemos derecho a subirlos como son, a subir nuestra sensibilidad. Es un modo analógico de entender la cultura. La cultura china me es extraña, pero no tengo por qué intentar que los chinos sean de otro modo o vivan de otro modo, sensibilicen las cosas de otro modo, hagan cine como nosotros, hagan literatura como nosotros, hagan música como nosotros, etcétera. Hay otro modo de entender la cultura y es un hay culturas superiores que han llegado más lejos en el campo objetivo
de la tecnología y de la ciencia. Y por tanto, lo mejor que pueden hacer es invadir a los que no han llegado a ese nivel para llevarlos al suyo y que despeguen también hacia un porvenir promisorio, etcétera. Es el totalitarismo también. Y así es, y así se ha dado, eh, y así ha sido el colonialismo europeo, ¿verdad? Y el romano lo fue. Hay otra forma de entender la cultura, que es el equívoco. No hay jerarquías, todo vale lo mismo, la buena onda, como quien dice, ¿verdad? Pero entonces no nos entendemos, porque no hay ni normas comunes, ni una moral, valores trascendentales que los pongan en relación, en interconexión a todos. Ese modo equívoco de entender la cultura es el de la posmodernidad, que es el que priva actualmente, es el que priva hoy en día, ¿no? Decir, por ejemplo, lo mismo vale el cilindrero de la esquina que la sinfónica de Berlín tocando a Beethoven. No, 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 no. Perdón, pero no diga tal bobada, porque Beethoven es objetivamente un genio de la música. Y si usted le toca a alguien de pueblo que toca un instrumento, la guitarra, el acordeón, lo que usted quiera, nunca había oído a Beethoven y de pronto lo oye, reacciona de modo inmediatamente. ¿Por qué? Porque tiene con naturalidad con la música y se da cuenta que está oyendo algo de una cualidad superior. Tan sencillo como eso, ¿eh? Tan sencillo como eso. Toda la historia de las artes ha sido así. La persona que sale de su pueblo, que trabaja en palacio, en fin, en un centro importante en una ciudad, está atento a otras manifestaciones y cuando regresa a su pueblo lo reproduce. Y a partir de ahí se derivan formas populares de arte que han partido de, de esas construcciones superiores. Yo les ponía el ejemplo de Agustín Lara y sus boleros, el gran lector de poesía modernista que fue Lara, y que al ponerle música hace que los que antes no entendían o se burlaban, se mofaban de las letras de Lara, ya no lo hagan, ahora las cantan. Y a partir de ahí ya pueden entender a los grandes poetas modernistas. Lo mismo podríamos decir de algunos trovadores modernos, como Serrat, o como Georges Brassens, el francés, o con Fabrizio, el italiano, que hacen posible que las personas se abran a lo que antes no entendían, etc. Kierkegaard, el epígrafe, Perdón, mande. Paco, José Luis tiene levantada la mano, Ay, quiere hacer un perdón, no, comentario. no, no me había dado cuenta, que por favor, cuando levanten la mano y hablen, ¿sí? Porque a veces no veo estos aparatos, ¿verdad? Que no es lo mismo que estuviéramos juntos en un salón. Adelante, José Luis. Es que quería hacer un comentario sobre Hegel. Es que yo sobre eso dediqué buena parte de mi licenciatura. Como ya les había comentado, yo estudié filosofía y yo Ah, mira, no, yo no lo sabía. Qué en bien. lo que me especialicé, podríamos decir, es en idealismo alemán, justo, Qué Kant y bien. Hegel en particular. Ujú, ujú. Y, o sea, y sí, es que muy extraño Hegel, porque luego tiene, de hecho, hay en ese texto que creo que es el que usted tiene en mente, que es el de la filosofía de la historia universal, Ajá. dice cosas muy extrañas, como que, por ejemplo, incluso en algún momento intenta hacer un puente entre estas consideraciones que tiene sobre lo que él considera que son las aportaciones de los distintos pueblos de las diferentes latitudes y temporalidades de la Ujú, historia ujú. universal al espíritu, a esto que él llama el espíritu. Y Ajá. en algún momento incluso quiere hacer un puente con lo que él llama la filosofía de la naturaleza. Y dice cosas que desde un punto de vista contemporáneo son absolutamente ridículas, como que, por Mira. ejemplo, que incluso en América, dice él, los animales, o sea, me acuerdo que habla creo que de los felinos, ¿no? Y dice, Ajá, los ajá. felinos en África son más grandes, los tigres y los leones, porque incluso los nutrientes mismos son en el viejo continente más potentes, digamos, que en América, ¿no? ¿Qué? Y, pero a la vez, con lo que sí Discord no estaría como tan de acuerdo es con esa interpretación según la cual para Hegel el progreso histórico tiene necesariamente tintes autoritarios. O sea que sí, o sea, incluso en algún momento la filosofía del derecho de Hegel fue como
tuvo sus intentos de apropiación por parte de los filósofos del establishment nazi. Ajá, ajá. Pero igual también hay que recordar que para este Hegel, que para él, según la historia, tenía un fin, porque es una, pues, una teleología con una trayectoria clara de un inicio hacia un fin. Este fin es es la concretización objetiva de la libertad en el Estado. O sea, lo que según este Hegel existe es que para que la libertad pueda efectivamente realizarse, tiene que haber un medio en el cual propagarse, un poco como utilizando una metáfora, creo que podría entenderse esto si pensamos en el sonido. Si estamos en el espacio exterior donde no hay materia y alguien grita, no hay sonido, ¿no? O sea, porque Ajá. no hay un medio por el cual pueda viajar eso, ¿no? En cambio, dice Hegel, para que la libertad no sea solamente formal, sino también material, es necesario que haya un medio a través del cual las acciones libres del sujeto puedan ser efectivamente reales. Ajá. Y dice, para que esto sea el caso, es necesario que el Estado exista. Entonces, o sea, es debatible, ¿no? Porque entiendo que hay muchas interpretaciones según las cuales Hegel sí sería un filósofo de tintes autoritarios, pero no sé, es complicado, No, es porque que yo le creo está que hablando, perdón, de que tiene que haber, tiene que concordar, ¿verdad? La idea, pensamiento, con la realidad, fundirse en una. Por eso se emociona tanto cuando él está escribiendo en Jena, ¿no? Cuando la batalla de Jena, de Napoleón, él está sí, escribiendo la fenomenología del espíritu. sí, Y en ese momento tiene una aleluya de que el emperador esté ya ahí, porque el emperador era la sociedad planetaria europea, ¿no? Europa siempre ha tenido esta, vamos, para no ser tan hegeliano, algo que me es más próximo, ¿no? En mentalidad. Ortega dice, el europeo siempre se ha sentido europeo. Habla español, portugués, catalán, esquera, gallego, bretón, siempre se ha sentido europeo. Y en los momentos límites, en las situaciones límites, se reúnen y se juntan para salvar la europeidad. Dice, en cuanto el europeo siente que está entrando el árabe por el Mediterráneo, se juntan todos. La batalla de Lepanto. O el mongol por los Urales, Aquila y todo lo demás, se juntan todos y olvidan todas sus diferencias. Y una vez que logran echar al invasor, al extraño, al no europeo, vuelve cada quien a su diferencia. Este sentido del europeo, Hegel lo lleva a sus extremos y ve en Napoleón el nuevo Carlomagno, el gran unificador, ¿no? de Europa. Ortega llega también a decir, no tenía nada de hegeliano, pero sí era un pensador europeo, ¿verdad? Y llega a decir que no solamente esto, de que hay un fondo, sino que ese fondo a su vez se puede explicar. Una cultura que se fue formando, una cultura mestiza, la occidental, que se fue formando de los encuentros y la simbiosis de lo greco-latino y lo judeo-cristiano, bueno, los cristianos también judíos, durante 1000 años, se dice pronto, ¿eh? Pero 1000 años de simbiosis, ¿no? Entre todos estos componentes son los que dan la cultura europea y a partir de la crítica de la diferencia, dar la diferencia de distinguir para unir, se crean y se inventan las universidades. Sin embargo, lo que a Kierkegaard le aterroriza es sentir un pensamiento totalitario que va a anular, a pretender anular todas las diferencias. Ese internacionalismo que procuraba Napoleón, pero como todos sabemos, los grandes revolucionarios napoleónicos, no franceses, acabaron desengañados del emperador, ¿no? La corrupción, el nepotismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego también Rusia renuncia a su nombre y se pone en Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo cual te está diciendo que todas las naciones formarán parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Cada una independiente, cada una distinta, no rusas, ¿verdad? Pero finalmente se trata de un plan de planetización, ¿no?
Pero todo esto lo vio Kierkegaard con lo que veía como una cosa horrible de dominación. No le gustó absolutamente nada y su crítica a Hegel, como a todos los sistemas cerrados, fue tremenda. Lo expulsaron de la iglesia protestante danesa, luterana a la que pertenecía, tuvo coqueteos con el catolicismo. Lo que no podía abandonar era la idea de Dios. Era un hombre de fe. En ese sentido era un descendiente de Pascal. Si tienes la fe, asúmela, porque vas a vivir muy infeliz si vives a contracorriente de la fe. Y si no la tienes, no te obligues a tenerla, porque vas a vivir muy infeliz a contracorriente, etcétera, ¿no? La complejidad, pues, del ser humano. ¿Quieres aplicar algo objetivo? Venirme con una lección de catecismo para volverme cristiano, católico. Yo no tengo la fe, entonces pues, va a ser inútil lo mismo pasa a nivel social y a niveles personales, ¿no? Fíjate, en este epígrafe de Kierkegaard, con que Rob Riemann inicia su trabajo, nos está diciendo que todo subsiste, pero nadie cree ya, hoy en día, en las viejas formas. Fino preludio del fin de la democracia griega. Todo parece ser igual y todo ya es distinto. Es decir, todo subsiste, pero nadie ya lo toma en serio. Es un momento de adelgazamiento de la cultura y por tanto de referentes comunes a una comunicación suficiente, digamos, en el contexto social. Yo creo que es de las cosas más tremendas que tenemos hoy en día. Fíjate, si nos vamos a la Edad Media, incluso al Renacimiento, antes de que estallara la Revolución Francesa, y a partir de ahí se diese un conjunto de cambios que son los que han llevado hasta este siglo XXI, las personas compartían una serie de creencias en común. Tú como individuo podías discrepar, pero cuando discrepabas con alguien, los dos sabían a qué se estaban refiriendo. Había una comunidad de referentes. Cuando no hay comunidad de referentes ni experiencias comunes, la comunicación se vuelve prácticamente imposible. Esto es muy grave y es algo de lo que estamos padeciendo. Por eso se da el teatro del absurdo y por eso se dan las novelas kafkianas. La novela, el sinsentido, el absurdo, el silencio, pero no el silencio que sucede al poema, sino el silencio del aislamiento, de la incomunicación, etcétera. Es interesante la aparición de Riemann, porque Riemann es un hombre muy joven, creo que él nace en 1962, es decir, en 1962 yo empecé la carrera de comunicación en la Ibero, y ese año nace Rob Riemann. Entonces, que Rob Riemann retome estas cuestiones, me da me preocupa, claro, me preocupa que estas cosas que él dice estén pasando, pero me da la gran alegría de que alguien todavía crea en la cultura como algo, como un sistema vital, ¿eh? La cultura como una vía, una vía a la vida, una vía de vida, digamos, ¿no? El que, el que se expresa no se aburre y el que puede nombrar las cosas puede asumir la soledad y dentro de la soledad encontrar una dimensión de la belleza y del consuelo también, ¿no? Esto a mí me parece que esto lo trabajó mucho a lo largo de su vida Ramón Chirao en sus cátedras en la UNAM, ¿verdad? Hay que nombrar las cosas. Por ejemplo, una gran película, una película realmente importante, es decir, donde es más lo que está latente que lo que explícitamente se muestra o lo que explícitamente se dice. Traduzco esto. Es un bestseller. Un bestseller es algo donde lo denotativo domina lo connotativo. Lo que no tiene mayor complejidad, mayor dificultad de entenderse, lo que a todos nos parece bien, es de muy corta vida. Leíste el libro y se te olvidó el libro. Eso es un bestseller en términos generales. Una película de gran éxito. Una película profunda, cuando sales del cine y te dice el que está al lado tuyo, oye, ¿qué dijo el director? ¿Quieres mandarlo a la mierda? Cállate la boca. Estoy todavía, ¿no? Recordando imágenes. Es cine, ¿no? No es libro, no son palabras. Estoy recordando ese momento en que ella lo mira y de pronto se queda, no,
sin saber qué, en una mirada que es todo y es nada, y estoy disfrutando ese momento de esa actriz, ese momento de ese actor. Estoy disfrutando de pronto la aparición de un agua mansa, corre delante de los amantes, lo que quieras. Lo estoy disfrutando, no me vengas, que cuál fue el mensaje. La película está tan rica de símbolos, tan rica de significados posibles, que no puedo traducirla en una cosa mostrenca, ¿no? Que entienda todo el mundo a la primera. Déjame seguir disfrutándola. Vámonos a un bar, vamos a tomar una copa, vamos a tomar un café, y vamos a ir reconstruyendo lo que más nos tocó de la película. Y de pronto ya empezamos, sí, claro, es que lo que está planteando, y el otro dice, sí, pero también, te das cuenta que es un discurso infinito. Es decir, no lo puedes atrapar la primera. Es lo más contrario a un bestseller. Es lo más contrario a una literatura o un cine para todo el mundo. Puedes pasar los días y recuerdas y vuelves a recordar los grandes maestros, un Hitchcock, un Buñuel, en fin. Puedes pasarte la vida viendo una película y viendo otra película, en la misma película, ¿no? Y hay otras que son totalmente denotativas. Las puedes explicar. Lo que puedes explicar de modo inmediato es un arte falso, es un arte elemental, es arte, es un artefacto, no es una gran obra de arte. La gran obra de arte te ofrece constantemente más significados, ¿no? Y, y Riemann está hablando justamente de esta pérdida, ese último vínculo que habría entre los seres humanos, que es el vínculo de la cultura. Mira, el otro día pensaba, bueno, el otro día, no, el día de ayer concretamente, pensaba yo, quería esto lo había ligado a seguir el pensamiento de Riemann, pero podemos incluso discutirlo de una vez. La televisión actual. La televisión en cuanto a aparato que pasa contenidos de televisión abierta y no abierta y todo lo que ustedes quieran. Netflix y YouTube y etcétera, ¿no? Hay un canal de una vulgaridad que me espanta. No lo resisto, que se llama Unicable, como otros muchos, ¿eh? Es algo que no tolero, el modo que hablan, las netas no sé qué, las netas divinas. Digo, qué mierda, qué vulgaridad, qué mal gusto, pues me provoca una reacción incluso virulenta, digamos. Que alguien lo está poniendo, tengo ganas, llega, apáguela. No puedo. Cuando veo en ese canal los toros, porque ahí los pasan, a ver que vienen los anuncios, apago. Porque no resisto los promocionales tampoco. Bueno, soy algo neurótico en esto, ¿verdad? Pero un modo de buscar emparejar en lo vulgar, en lo inferior. Pero bueno, si veo buenos canales, con buenos programas, eh, digo, están dominando las series. Y las series es para... No tengo una última palabra, lo podemos discutir. Las series, yo no soy aficionado a las series, por buena que sea. Pienso en los griegos. ¿Por qué los griegos, en la poética, Aristóteles lo plantea, te hablan que en el teatro debe haber unidad de tiempo, unidad de lugar, unidad de acción? Tiene que haber una concentración, tiene que haber un ahondamiento. Si tú haces una serie, vas a repetir lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, ¿no? Llega un momento en el cual la estás viendo porque te caen bien los personajes, porque te crean un suspense así al nivel más superficial. Incluso una buena serie, como aquella de los que hacen un robo perfecto, creo que en una institución bancaria, una serie de televisión española, que me vi más y más capítulos hasta que el tipo se escapa y va a parar a Hawái. Digo, ya ahora van a repetir lo mismo. Y esto va a seguir al infinito, como esa otra famosa que va recreando la historia de España en el franquismo y luego con la transición democrática. Hay un momento en que ya hacía ya mucho Cuéntame rato cómo pasó. cuéntame cómo pasó. Le dije, bueno, lo que tenían que decir ya lo dije hace mucho rato. Van a seguir repitiendo lo mismo. Eso no tiene sentido. Si algo caracteriza al arte es lo, lo sorpresivo, lo impredecible, lo sorpresivo, pues, ¿no? Fíjate, recuerden las películas de Hitchcock.
Para mí es uno de los grandes maestros, no solamente visualmente, porque estamos hablando de cine, tenemos que hablar de la poética de la imagen, pero fíjense que Hitchcock es difícilmente adivinable. El final sorprende, golpea, no te lo esperabas. Y a partir de ese final, tienes que releer toda la película. Los pájaros, el vértigo, la misma psicosis, extraños en un tren, que es finísima la película, ¿no? Es extraordinaria. La forma de una que se llama La noche se queda una duda, que es la primera película que hizo en Estados Unidos, y reacciona como buen europeo frente a la ingenuidad norteamericana, frente a cierto simplismo, ¿no? Norteamericano. Es muy curioso, ¿no? Los ingleses que hicieron cine en Estados Unidos al principio no eran un poco renuentes y un tanto distantes, ¿eh? Es decir, eh, cuando se tiene mucho el sentido del sufrimiento, de haber padecido las guerras, de muchos siglos de historia, se pierde un tanto la ingenuidad, ¿eh? Se pierde un tanto. Hay habitantes en Europa que no tienen nada de ingenuos y ven el mal en todas partes, al menor indicio que los demás no ven, son los europeos orientales. ¿Cuántas veces no desaparecieron a Polonia y sigue existiendo? ¿Cuántas veces no sepultaron a Lituania y sigue existiendo? ¿Cuántas veces no cayeron sobre Ucrania y sigue existiendo? Saben que el momento menos pensado te da el trayazo que no te esperaba, la persecución, etcétera. Esos judíos de la Europa Oriental que siempre tenían listos lo que había que llevarse, que procuraban no comprar casas porque las casas no te las puedes llevar, pero sí joyas y objetos que te pudieran sacar del campo de exterminio. Todo eso es experiencia de la historia y por tanto experiencia de la existencia del mal. Un país como Norteamérica, como los Estados Unidos, es un país en el fondo muy ingenuo. Basta, por ejemplo, que hayan dado a este energúmeno que se llama Trump, que también lo oigo, y me empiezo a violentar, ¿no? Me empiezo a sentir ganas de desaparecer, sentir que si tuviera una pistola tendría ganas de disparar. No estoy exagerando, pero tampoco estoy mintiendo, ¿eh? Es decir, me exaspera, diga Dios, la que nos espera. Si este hijo de tal vuelve otra vez al poder, me da mucho miedo. Pero para conocer más cómo se fue generando en Norteamérica todo esto, hay que leer a Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville no lo menciona Rob Riven, por cierto, es un francés que había pasado la revolución y va a los Estados Unidos. En el año, por aquí había apuntado el año en que va a Estados Unidos, 1831. La Revolución Francesa estalla, la toma de la Bastilla, en 1789. Y va a los Estados Unidos y de pronto siente como un cierto bienestar, ¿no? Hombre, qué tranquilos, ¿no? Son, qué respeto al derecho, qué orden hay en esta sociedad, qué, cuánta riqueza hay también, ¿verdad? Cuántas posibilidades de generación de riqueza hay también. Pero está viendo que hay un cultivo a la mentalidad del, del hombre medio y de lo pragmático. Esto no le gusta a Tocqueville. Por un lado siente un cierto entusiasmo, una plasmación de democracia, y por otro lado piensa que son quizá demasiado pequeños, demasiado niños, que les faltan pruebas de dolor profundo, que los tenían, claro, los esclavos negros, ¿no? Pero no la América del inmigrante europeo en aquellos años. Y si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el cine norteamericano, apareció el sentido del autor. En Europa el sentido del autor era muy claro, porque formados en la literatura, formados en el teatro, formados en la música, formados en la pintura, etcétera, el europeo sabía que una obra de arte requiere una, un creador, un creador fundamental. Por eso, a diferencia del cine norteamericano, cualquier película europea antes, ya todo ha cambiado, decía una película de fulano de tal, y era el nombre del director.
una película de Toto Tolaga, una película de Juan Antonio Bardem, una película de Berlanga, una película de Buñuel, una película de Bergman, una película de un autor, a los que están los demás supeditados. En el cine americano es una producción de Warner Brothers o de Universal o de la que quieran ustedes, Paramount. ¿Quién es el productor? Es el productor, un administrador, y el director no es más que un coordinador de un escenógrafo autónomo, de un músico autónomo, ¿no? Es un cine de conjunto, es un cine de equipo, pero finalmente está dirigido ¿a qué? Dirigido al mercado. Es una diferencia muy grande entre la concepción europea que deriva de toda la historia europea, de la concepción norteamericana, en la cual lo que importa es el analizar muy bien los objetivos para tener una mejor recepción al producto. En realidad, los grandes maestros del cine nunca han sido bestsellers, pero han alimentado a buenos artesanos que han podido hacer un cine de equipo, etcétera, pero que han sido tocados por esa sensibilidad superior de algunos grandes maestros. Esto es uno de los temas que se han olvidado en nuestro tiempo, que tenemos que volver sobre ellos y que está muy presente en Rob Reiner. Eh, Rob Reiner, Rob Reiner está centrado en las características fundamentales de democracia, libertad y civilización. Democracia, diversos poderes, interacción de poderes y evitar el gobierno unilateral, el gobierno totalitario, etc. Libertad de que hay espacio para el individuo, que debe haber espacio para el individuo y que debe haber libertad de expresión. Civilización, instituciones. José Luis hablaba del Estado en Hegel. Ortega te va a decir que el Estado es fundamental porque somos muchos y muy diferentes, porque tenemos ideas diferentes, hemos recibido educaciones diferentes, porque somos de condición social diferente y porque somos también de talentos diferentes. Tiene que haber un cierto poder regulador para que podamos todos, a pesar de las diferencias, convivir. Cuando finalmente en un parlamento se toman ciertas decisiones, las acatamos, sabiendo que puede cambiarse ese parlamento y hacer otras modificaciones posteriores, etcétera, etcétera. Es la vida civilizada, ¿no? En la que todos tenemos un lugar y en la que todos tenemos derecho a estar. Y por tanto un centro también de libertades fundamentales. Esto es el legado para Rob Riemann de la civilización europea y siente que es algo que se ha estado perdiendo en función de la misma Europa, en función del dominio del mercado, ¿no? Por ejemplo, hay una tendencia a negar la realidad. Se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes caían las bombas todos los días sobre sus ciudades y seguían pensando que el Führer iba a ganar la guerra. La mayoría no quería ver, no quería asumir, no podía siquiera mentalmente permitirse asumir una derrota. A tal grado estaban mentalizados. En La peste de Camus, el doctor Rieu no festeja cuando se vence la epidemia. Esto es de los grandes finales e iluminaciones de la novela de Camus. ¿Por qué? Porque los gérmenes están. En el día menos pensado, los gérmenes vuelven a reproducirse, vuelven a multiplicarse, llegan otros gérmenes distintos, por los motivos más diversos. Piensen ustedes, por ejemplo, en el encuentro de españoles y mexicas y pueblos mesoamericanos, ¿verdad? Nadie contaba con la viruela. Y la viruela llegó para quedarse. Con las vacunas se detuvo las viruelas, pero han venido otras. En un mundo de interacción, ¿no? Las bacterias viajan también, ¿no? Y se reproducen. No sabemos cuándo va a generarse de nuevo una pandemia. Río no festeja porque sabe que cualquier logro, cualquier victoria es efímera. Vean ustedes, se cayó el muro de Berlín. ¿Qué se pensó? Que se acababa el totalitarismo
inspirado en el marxismo-leninismo, ¿no? Pues no se cayó. Ahora está otra vez renaciendo en forma de populismo. Se pensó que se acababa el fascismo. Nadie lo quiere mencionar con su nombre. No dicen fascismo, dicen populismo, dicen, pues no fascismo. Pero el populismo, ¿no? El dividir la sociedad en los buenos y los malos, etcétera, es fascismo, una forma de fascismo. Y los populismos y los totalitarismos tienden también a centrarse en una figura que es el último referente para imponer el sentido del orden y las reglas de la comunicación. Piensen, por ejemplo, en España, cuando llega Franco al poder. Franco, bueno, ¿por qué? Porque el populismo, nos dice Rob Riemann, surge que las personas ya están hartas de conservadores, ya los conocimos, desastres, no hay que volver, de los liberales, neoliberales, riqueza, mucha riqueza y también una pobreza extrema, etcétera, ¿no? Socialismo, hay horror. Baste ver lo que pasó, ¿no? En las naciones que se llamaron comunistas y cómo acabaron echando y expulsando en Europa a todos aquellos. Ceausescu, por ejemplo, en Rumania, que se fue destruido por la gente que invadió el Palacio. Es decir, era tal el odio acumulado que los trataron de un bueno, como trataron los italianos a Mussolini y a su amante, que los despedazaron prácticamente, además de colgarlos, ¿no? En una calle en Milán, si no recuerdo yo mal. Bien, caso es que, el caso es que todo vuelve, el germen sigue, las bacterias siguen. Lo peor que se puede pensar es que las cosas van a seguir igual, que hemos llegado a un grado importante de estabilidad, etcétera. Camus en La peste lo ve extraordinariamente bien. No puedes confiar, tienes que estar alerta siempre, porque la sociedad se va dando los cambios, porque todo finalmente se agota, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Oh, sí, perdón. perdón la interrupción. ¿Crees que no, sería bueno tal vez escuchar la opinión de la lectura que hicieron los estudiantes sobre estos dos primeros, bueno, la introducción y el capítulo 1 del Ah, libro de claro, Riemann? me encantaría, perfecto. Quizá podamos hacer una ronda de comentarios así generales sobre la introducción y el capítulo 1, que son muy buenos. La escritura de Riemann es muy clara, es transparente, es poética. Por cierto, yo te había platicado, Paco, Rob Riemann vino aquí a la Ibero Ah, no supe. en el 2009 y estuvo aquí con nosotros en el departamento de comunicación. Presentamos su libro, el de Nobleza de Espíritu. Qué bien, mira, yo no estaba enterado, ¿eh? Yo lo conocí en casa de Eduardo Garza, egresado de la carrera, Eduardo Yanalú, lo invitaron a cenar, invitaron a Adriana Malvido, me invitaron a mí y tuvimos una larga conversación. Para, muy, para mí fue muy triste porque tenía muchas ganas de hablar muchas cosas con él, pero yo en inglés no me siento en mi casa, ¿no? Y entonces me siento que estoy actuando. Aparte no se me da de un modo natural, ¿no? Entonces, cada vez que quería pensar para decir exactamente lo que estaba pensando, decía, voy a decir un lugar común. O sea, me falta vocabulario en inglés para la diferencia, para los matices. Me encantó él, me cayó muy bien, él y su esposa. Los dos me cayeron extraordinariamente bien. Decía, ay Dios, ¿por qué no habló en español o en francés? ¿Verdad? Me hubiera sentido mucho mejor. Pero no fue el caso. De todas formas, me alegro mucho de haber Sí, conversado con él. muy interesante, claro. Sí, Es un tipo alto, ¿no? Ha de sí, medir alto, algo y calvo. Sí. cinco. Sí. Bueno, pues los escuchamos. No sé quién quiera compartir su lectura, sus impresiones de esta lectura del ensayo de Adelante, Rob pues. Riemann. Yo primero. Adelante, Adelante, Alejandra, te adelante, Alejandro. escuchamos. Sí. Sí, bueno, a mí me dejó un gran sabor de boca porque hablaba, profesor, al principio de de la intuición. Eh, Y en estos últimos años, bueno, pues no es tanto intuición, sino estar cachando los detalles, ¿no? Sobre todo con esto de las redes sociales, el YouTube y estar ajá. buscando contenidos, ¿no? Entonces, cómo sí se percibe este renacimiento de ese espíritu fascista, ¿no? Y lo que me gusta mucho de la lectura es que alguien me reafirma que cuando no hay cultura, cuando solamente
estamos expuestos a la cultura y al arte industrializado, Ujú. que pues, o sea, ahora sí que arte, ¿no? Entre Sí, comillas, sí, porque ni siquiera obedece a la inquietud personal de un artista, ¿no? De expresar y de reaccionar a, como al Zeitgeist, como dice Riemann, que es este espíritu de la época, del espacio, de esa generación ajá. presente que le toca vivir. Entonces, cuando la gente está privada de eso, no solo para ver ese arte, no solo sino para crearlo también, Eh, ¿no? claro, Porque, o sea, para mí necesitamos también educación para poder expresarnos artísticamente, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos privados de eso, estamos como huérfanos, pues como una orfandad interna, claro. ¿no? Y es cuando él habla de que así se crea este rencor contra las élites ilustradas, Eso, ¿no? Que en estos tiempos equivalen a la izquierda, tal vez. Y pero es una orfandad que te convierte, que, como él dice, te convierte en el hombre masa y que estás añorando un líder a quien seguir porque tú no te vas a tomar la molestia de crear tus propios hábitos, de crear tu propia ideología o de eso es. descubrirla, ¿no? Entonces me parece una lectura, aparte de que muy amable en su forma, en su lectura, muy amable, muy accesible, muy satisfactoria. A mí Sí, me pareció muy satisfactorio leerla y descubrir que, bueno, a final de cuentas sí hay otras personas viendo lo mismo, ¿no? claro. Se Y ve desde acá. fíjate que también él nos habla del miedo, el miedo y la ignorancia como factores que pueden llevar a un populismo. Llámalo de izquierda o llámalo de derecha, que eso tendríamos que ahondar un poquito, ¿eh? Las El diferencias miedo y entre el resentimiento de claro. las élites, claro. Y hay un gran libro, ahí sí hay un gran libro que yo les recomiendo, está traducido al español, que se llama El hombre del resentimiento, y el autor es Max Scheler, en que Scheler nos hizo ver con absoluta claridad todo lo que iba a suceder, lo que se iba a venir en Alemania. Es terrible ese libro, El hombre del resentimiento, y es un análisis del resentimiento en las sociedades humanas. Es que mira, y yo quiero oír luego los demás informes, digo, esto es, digamos que yo X fuera músico, y entonces que vivo en el siglo XVIII, pongamos. De pronto me toca oír a Mozart. Digo, me va a costar mucho trabajo reconocer este cabrón, no lo voy a superar, ¿no? Es decir, el resentimiento empieza a nacer. ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? ¿Y por qué él tiene éxito? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué? En cualquier plano de la vida. Es decir, se habla mucho de igualdad, pero cuidado, vamos a analizarla bien. Sí, podemos ser judaico-cristianamente hablando, iguales en dignidad, en derechos a tener una vida digna, etcétera. No somos iguales. No lo somos y no lo podemos ser. Hay personas que tienen una serie de cualidades superiores, ¿verdad? ¿Qué dramaturgo ha sido superior a Shakespeare en la historia del teatro? Ninguno. Y ha habido grandes, Lope de Vega, Juan Ruiz, Tirso de Molina, Ibsen, Strindberg. Pero en tiempos de Ibsen, de Strindberg, de Arthur Miller, etcétera, Tennessee Williams, había muchos otros que no alcanzaban ese nivel. Milos Forman, que como buen checo, como buen europeo oriental, tiene mucho sentido del mal, cuando en su película Amadeus, Salieri en el lecho de muerte, y hay una escena que a mí me encantó, es al principio, cuando le dice, asumiendo en la verdad, atreviendo el valor, esto es en la imaginación de Forman, claro, yo no sé si eso pasó así, pero es posible. Le dice a un amigo, ¿te acuerdas de mi concierto tal? Y dice, sí, interesante. Y era como estás diciendo, ay, ay, interesante. Pero te acuerdas y empieza a tararear un Mozart. Oh, claro, y el otro la sigue, ya ves. Ahí está la diferencia.
Salieri era un gran músico, era un director de ópera, no era Mozart. No era Mozart, no. Es decir, hay unas diferencias y eso provoca resentimiento. Y no te va económicamente tan bien como le va a tu compañero de generación. Eso es un dispositivo, el resentimiento. La desigualdad es un hecho. ¿Cuál es el modo de superarla? La desigualdad, asumiéndola primero, claro, como en un psicoanálisis. Vas al psicoanalista porque te sientes mal, porque te aburres, porque eres irascible, porque eres un neurótico que estás fastidiado con tu neurosis, pero no la puedes superar. Entonces vas ahí a ver al doctor, ¿no? A ver qué onda, ¿no? Pero bueno, en fin, ya reconocerlo, asumirlo, es muy importante. Pero no, la gente no quiere asumirlo. Las formas indirectas de agresión son tremendas. El psicoanalista andaluz Castilla del Pino, que habrá muerto hace 10, 15 años, tiene en uno de sus libros, cuenta historias que le han dicho en el consultorio personas. Nos habla de una mujer en una reunión, de los que trabajan en una fábrica que se ha instalado en Andalucía y que han venido de diversas partes de España. Y entonces esta mujer empieza a hablar y le responde otra y esa otra la pone en su lugar. Y entonces le dice la otra, la busca poner en ridículo, sintiéndose afectado y que le han dicho una verdad que no quiere reconocer. Dice, ¿a poco tú me vas a decir, ¿no?, que los españoles somos como los vecinos? Una burrada para poner a la otra en ridículo frente a los demás, etcétera. Son formas de reacción de no asumir que uno ha estado mal, que lo que uno ha dicho está muy por debajo de lo que el otro ha dicho, etcétera, etcétera, ¿no? El resentimiento, la ignorancia también, ¿no? No tienes conciencia ni sentido de la historia, ni has atendido a las repeticiones de ciertos fenómenos a lo largo de la historia, etcétera. Fíjate, por ejemplo, en el caso de la Guerra de España, cuando Franco se basa en la Falange. ¿Por qué se basa en la Falange? Porque era una organización, partido conservador, y porque reunía a todos los españoles que tradicionalmente se sentían orgullosos de ser españoles, aunque sin saber por qué. Se sentían al mismo tiempo católicos, amantes de las jerarquías eclesiásticas, etc. Se unen en Falange, pero Franco no quiere la Falange. Acaba con los falangistas, se los echa del gobierno, porque los tiempos son otros y él es un hombre de poder. Y entonces se va ligando con el Opus Dei, no siendo del Opus Dei, pero les dio todos los puestos claves. Cuando tenía mucho poder el Opus Dei, se lo podían quitar, se deshace del Opus Dei, pero seguía existiendo el franquismo, uniendo a una porción de la población, es decir, Führer. El populismo siempre busca un Führer, un jefe, un referente, que está más allá del pensamiento. López Obrador, desde luego, no es un hombre de izquierda. Tendríamos mil cosas que decir que muestran que claramente no es un hombre de izquierda, pero sin embargo, eso no se quiere ver tampoco. Se olvida que era un priista. ¿Quiénes están formando el partido de Morena? Priistas, la enorme mayoría, y priistas terribles como el señor Bartlett, corruptos, hombres de la tranza, nacionalistas, eso sí, para cubrir su dignidad, ¿no? En fin, podríamos continuar, ¿no? El Führer, ¿no? El líder, en fin, eso. Yo creo que es un libro al que hay que meditar, ¿eh? Adelante. Yanis, ¿tú te animas? Sí, Sí, a ver. a mí me gustó mucho de la lectura esta visión medio poética y diferente que da el autor sobre su preocupación legítima del fascismo. O sea, él va más allá de decir que el fascismo es como un sistema totalitario, racista, Ajá. en el que se desatan los valores de la nación, en el que se depura una sociedad desde lo biológico, lo social, lo cultural. O sea, él va más allá de eso. Él dice que el fascismo tiene que ver con
todos estos sentimientos de rencor y resentimiento que tiene el hombre con esta necesidad de poder. Y dice que son sentimientos súper vergonzosos, o sea, súper oscuros, de los cuales deberíamos avergonzarnos, ¿no? Esa visión que va un poco más hacia allá. Me gustó mucho. Y también esa reflexión interesante que hace de cómo el fascismo es posible gracias a una sociedad de masas o un hombre de masas que él define, y que no sé si, o sea, lo que vimos en la clase pasada de la sociedad de masa como objeto de estudio de Edgar Morin se contrapone un poco con esta definición de sociedad de masa que da Riemann, porque Sí, en Edgar Morin la sociedad de masa es como el sujeto es mucho más activo y crítico y proactivo. Sin embargo, en esta definición que hace este autor, él dice que esta sociedad en esta sociedad está muy presente el nihilismo, la carencia de sentido, la pérdida de los valores humanos, de los valores espirituales, que el hombre está cerrado al conocimiento. Entonces, bueno, eso como que se contrapone un poco. También dice que lo que le interesa pues al fascista no es resolver ningún problema, sino por el contrario, velar por sus intereses y por los de sus camaradas, y el resto deben adaptarse a esto, ¿no? así es. Y otra cosa que me pareció importante de la lectura es que en algún momento se habla sobre las diferentes posturas de la igualdad, y se habla de una igualdad que plantea el socialismo ascendente, que se basa básicamente en la justicia social y en la igualdad de todos. Y entonces él habla de cómo en este intento de igualdad para todos se bajan los estándares educativos, por ejemplo, en las universidades, como se bajan los planes de estudio para que todo el mundo pueda estudiar. También se habla de cómo hacer más asequible el arte al hombre, no solo desde el plano económico, sino también desde el plano intelectual. Entonces empiezan estas producciones, no con un significado profundo, sino más bien sobre la lógica de un entendimiento masivo, ¿no? Y habla también del papel de los medios de comunicación en medio de esta sociedad masa, y dice cómo pues, los periódicos básicamente lo que hacen es llenarse de titulares, y su sentido es vender. Y lo que venden pues, son cosas carentes de sentido, con un marcado sensacionalismo, como la comunicación deja de ser como el medio por excelencia para transmitir, y los medios en general se llenan de propaganda y de publicidad, y cómo los medios están dominados a grandes rasgos por los demagogos, ¿no? Pero de las cosas que más rescaté de la lectura es que al final él habla como de algunos aprendizajes que nos tiene que dar la historia, y en especial la historia del fascismo. Y él dice lo que ya sabemos, que la historia hay que conocerla para evitar repetirla. Y también dice que ningún gobierno va a lograr grandes transformaciones en una sociedad si no se trabaja primero la base espiritual de las personas. Eso me pareció súper interesante. Y también esta reflexión que él hace de cómo las personas deben ser reflexivas y tener autodeterminación, y no lanzarse como con las masas, ¿no? Y lo último que dice sobre estas como lecciones que debemos aprender de la historia es que la historia debe ser construida sobre lo que sabemos que es cierto, y no sobre esta visión de que la historia la escriben los vencedores, sino escribirla sobre una base crítica y sobre lo que realmente es la base de los hechos, ¿no? Claro, claro, pero fíjate, él habla con con mucho amor, pues, a toda la importancia, la luminosidad, digamos, de la cultura como un ente vivo, ¿no? Que incluye, ¿qué te diré yo? El desarrollo de sistemas de pensamiento diferentes, de artistas diferentes, etcétera. Por ejemplo, para precisar esto, cuando hablamos de la novela contemporánea, es muy raro el crítico que no diga que esa novela contemporánea surge a partir de tres ejes: Marcel Proust, James Joyce y Franz Kafka. Los tres son absolutamente distintos. Marcel Proust era un hombre enamorado de un tiempo que intuía que se iba, que se acababa, que estaba liquidado, pero que lo amaba profundamente. Busca recuperar el tiempo perdido, el tiempo que se perdió además, ¿no? James Joyce enfrenta al hombre que es puro presente, que es puro espacio, que no hay temporalidad, que por tanto también hay falta de vida interior, posibilidades de autoría, etc. El personaje va por la calle, ve un anuncio,
se le mezcla con el discurso interior que está teniendo, con las preocupaciones domésticas que tiene, etcétera. Una novela en puro presente, en pura escritura automática, etcétera. Un tiempo sin una unidad básica, ¿no? Sin una confluencia básica de comunidad, etcétera. Y Franz Kafka, el absurdo y el sinsentido. Los tres hablan de la nueva época, la época que se iniciaba, la época que comenzaba y que la gente no se había dado cuenta. Pero Proust ve también el final, pero ama profundamente el tiempo que dejó atrás. Aparte de temperamentos, los tres totalmente distintos, cómo confluyen en el final, en el adiós a un tiempo, y se da lugar a la nueva narrativa. La de Proust a nivel formal, centrada en la belleza del lenguaje, en la belleza de las imágenes, etcétera. La de Joyce es la escritura automática que anuncia el surrealismo. La de Kafka, una escritura aparentemente periodística, de sujeto, verbo y complemento, y de acciones determinantes que el ser humano normal no alcanza a explicar, ¿no? Terrible. Y anuncian el fin de un tiempo, el fin de una época. En fin, ¿alguien más? ¿Alguien más Sí, le yo, gustaría compartir? Adelante. Sí. bueno, el texto es muy interesante, pero me parece que el autor hace un énfasis demasiado grande en en esta dimensión de la libertad y de la responsabilidad con la que una sociedad ilustrada debería ejercer esta libertad. Y creo que este énfasis que, insisto, considero que es excesivo, pasa por alto algunas cuestiones que yo llamaría de índole estructural en Ajá. la forma en la que los gobiernos liberales ordinariamente se conforman y que estructuralmente me parece que en gran medida también favorecen el ascenso de estos fascismos. Y es que Ujú. pensando en varios ejemplos históricos, por ejemplo, el de la República Española, la República de Ajá. Weimar, o Ajá. incluso también, aunque no es exactamente lo mismo, pero creo que podría tomarse en consideración también esta república que Marx llama República Burguesa, después, posterior a la Revolución de Julio en Francia. Ajá. eh, Vemos que en los modelos parlamentarios, o por ejemplo incluso también en los Estados Unidos actualmente, donde hay bastantes, creo que, evidencias de que el trumpismo en varios aspectos está coqueteando con un fascismo Sí. en toda regla. Incluso hace poquito se hizo, pues vi ahí como algunas publicaciones en redes sociales que en esta convención conservadora que se llama el CEPAC, en donde se reúnen algunos de los inversionistas, de las personas que meten más dinero a las campañas políticas de los políticos conservadores en Estados Unidos, Ajá. había muchas personas ahí que estuvieron investigando y que pudieron ligar con organizaciones de extrema derecha. Y no hablemos nada más del conservadurismo ordinario, Ajá. Ajá. acción al aborto y ese tipo de cosas, sino ya gente que incluso llega a sostener posiciones etnonacionalistas, ¿no? De este Ujú. nacionalismo ultraderechista. Pero bueno, lo que quería decir es que creo que también hay que tomar en consideración que en buena parte el ascenso de los fascismos se posibilita por el sistema propio de los sistemas liberales, en la medida en que por este énfasis que se hace en las libertades políticas de cualquier persona, con Ajá. independencia Ajá. de las posturas políticas que esta persona propugne, posibilita que lleguen al Parlamento racistas, personas que estén Bien. promoviendo incluso sentimientos Ujú. genocidas. Por ejemplo, de hecho, se ve, creo que se puede ver mucho en la actualidad con estas personas que están eh, sugiriendo estas teorías que ya, como esta teoría de la conspiración que se llama la teoría del reemplazo, ¿no? Que según Sí. o sea, que está muy en boga en Estados Unidos, según la cual, y que es defendida por varios políticos de alto rango de los Estados Unidos, según la cual hay una conspiración de élites judías que está permitiendo la inmigración en Estados Unidos, porque lo que quieren en última instancia es reemplazar a las personas blancas por personas mestizas, latinas, negras y demás, ¿no? Entonces Ujú. creo que en gran medida esta permisividad que los propios sistemas políticos liberales tienen frente a estas posturas políticas en nombre de la libertad, hace que es como, creo que, y en eso creo que tiene mucha razón Marx,
estructuralmente están posibilitando su propia autodestrucción, porque permiten que el enemigo se les cuele adentro de las propias instituciones políticas y que desde dentro puedan diseminar estos discursos de odio. Así Entonces creo es. que un ejemplo que me parecería, digo, que también tiene sus fallas, pero que me parece que ha mostrado ser más o menos eficaz para prevenir este tipo de cuestiones, es el caso de la Alemania de la posguerra, en el que es ilegal ser nazi y Híjole, no, y no puedes defender, utilizar este tipo de símbolos, utilizar el saludo este romano, ¿no? Que se apropió Hitler. Hitler, No, sí. no puedes defender genocidios, no puedes defender ese tipo de cosas. Porque de hacerlo, eso te imposibilita inmediatamente para poder ser un político que pueda Eh, acceder a una representación popular. Entonces creo que también hay que tomar en consideración estas cosas. O sea que, si bien obviamente, o sea, creo que el liberalismo tiene muchas virtudes, es verdad que este liberalismo a ultranza, que considera que es completamente inapropiado coartar ciertas libertades políticas en nombre de esta libertad, puede posibilitar de suyo el ascenso del fascismo. Y creo que también es importante pensar eso. Fíjate que lo que has dicho que me parece importantísimo, incluso en la arrancada que hablas de la República de Weimar y la República Española, tienen mucho en común, ¿eh? Y es un laboratorio importante para comunicadores, porque la República Española, una era la que soñó pensadores como José Ortega y Gasset, y lo otro es lo que se estaba dando, porque lo que se estaba dando era un presidente, que yo respeto por demás muchísimo, que fue Azaña, un gran tipo que además escribió una novela que no está mal, que se llama El Jardín de los Frailes. Era un humanista y que buscaba la conciliación de los contrarios, etcétera, y que atendía también a razones humanas, de por qué, entre otras cosas, había que aprobar el divorcio en España, etcétera. Pero Azaña quería huir y le daba su lugar a muchos, y no acabó finalmente dejando contento a nadie. Y la República fue siendo penetrada no por marxistas, porque marxistas eran los trotskistas como Nin y los stalinianos como la Pasionaria, por ejemplo, y aquello fue una Babel, ¿no? Tremenda. Y ante esa Babel, la posibilidad de una línea homogénea y única podía tener, como de hecho tuvo, una fuerza decisiva, sobre todo si pactas con las grandes potencias guerreras, sobre todo una que era Alemania. Pero la República de Weimar también era una república que tendía a la democracia, a escuchar las distintas voces, a dejar pasar, a que oyeran todas las voces. No había un principio de cohesión fuerte, una serie de valores objetivos o trascendentes que todos siguieran. Había como una cosa de pronto un tanto gelatinosa, faltaba un orden moral, digamos, en última instancia, ¿no? Mira, Alemania en ese tiempo, Berlín era realmente el gay Paris, real en Europa. En Alemania empezó la rebelión de los jóvenes, empezó la, con una enorme fuerza el asumirse posturas contrarias a lo que se llamaba que era la naturaleza en abstracto. Podríamos continuar, ¿no? Pero la República de Weimar conoció un complejo tal que nunca pudo finalmente encontrar un cauce, una unión de fondo. Fue terrible, pero lo mismo pasó con la República en España. Y eso hace que el simplismo, el hombre medio, la mujer media, cuando las cosas se complican mucho, siente que no entiende, y no quiere ya entender. Lo que quiere es una vía, un camino, eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Por eso tenemos que seguir viéndolo y viéndolo en detalle, ¿eh? Y viéndolo en diversos casos, ¿no? El horror a sentir, además, que tienes que pensar que a veces te faltan elementos para pensar bien lo que está sucediendo y entonces te deslumbras por alguien para quien todo lo complejo es simple, es sencillo y tiene una salida. La culpa la tuvo el pasado, los que me antecedieron, los judíos, los chinos, lo que quieras. Hay un escritor versivo que se llamó Louis Ferdinand Céline, que escribió una novela espléndida por otro lado,
que se llama Viaje al fin de la noche. Este Céline es un caso patético, que vale la pena traerlo a cuento. Este Céline era médico, ha pasado a la historia como un gran novelista que lo fue, pero era médico, viendo que se revelaba con tal hecho de que solo los ricos tuvieran acceso a los grandes médicos y a los grandes y buenos hospitales, ¿no? Y entonces se va a barriadas obreras a trabajar. No cobraba prácticamente más que lo indispensable, y a cada quien según lo que pudiera. Viendo que también existía el mal entre sus amados proletarios, por ejemplo, viendo además que nunca resolvería el problema, que nunca había los suficientes médicos dispuestos a estar presentes en los barrios más pobres, acabó siendo un cínico colaboracionista con los nazis. Cuando está acabando la guerra con la derrota alemana y él está en Francia, se va a Berlín, sabía que la resistencia lo iban a matar por todo lo que había dicho, y dijo cínicamente un periodista, le pregunta, ¿y a qué va usted a Berlín? Y dijo, a cobrar derechos, 6 millones de derechos de autor, 6 millones de judíos muertos. Es el colmo, digamos, del cinismo, de quien ya no cree en nada. No hay salida para el hombre, no hay luz para el hombre. Extraordinariamente inteligente, se refugia en Dinamarca calladito, que nadie sepa él dónde está, ve cómo van fusilando a colaboracionistas en Francia, y regresa a Francia cuando ya el odio ha menguado, ha quedado atrás, es el pasado, y entonces se presenta ante los tribunales y finalmente lo indultan. Murió en su casa tranquilamente escribiendo y murió de una apoplejía caminando por su jardín. Pero lo que voy es que su última novela, que se llamó Rigaudon, era tan consciente de que no habría ninguna paz ni ningún restablecimiento democrático, etcétera, en Europa, que la novela acaba cuando entran los chinos por el Arco del Triunfo. Entonces ahora son, como antes los nazis, ahora son los chinos. Es tremendo. Céline es un personaje. Yo acabo de leer una novela de él, que está en Kindle, la descubrieron entre sus inéditos. Es durísima, es lo más duro que yo he leído. Se llama Guerra. Está traducida al español. Híjole, es lo que él vivió de jovencito en la Primera Guerra Mundial. Es para acabar con la ansiedad de cualquiera, porque Céline no tenía, digamos, lo que se le presentaba como verdadero, lo decía del modo más directo y por tanto crudo que pueda uno imaginar. A pesar de todo eso, El viaje al fin de la noche sigue siendo una novela realmente importante. ¿Sobre qué? Sobre las raíces del resentimiento, de no entender, del sentimiento de inmerecimiento, de sentirse perdido en la sociedad en la que has vivido, cuando todo te lo han cambiado y ya no sabes cuál es tu lugar, o ni siquiera si tienes un lugar. Por eso es tan importante el viaje al fin de la noche, en fin. Pues tenemos que seguir discutiendo, por eso es fundamental y para un comunicador es básico, ¿no? Tenerlo presente en su trabajo. Ya casi van a dar las 10, yo creo que ya hemos dicho muchas cosas como para seguirlas rumiando y dándoles vueltas, ¿no? Toda la semana. La próxima no vamos a tener clase porque es el Día de la Comunidad. Así O es, no que hay clase, es hasta dentro de 15 días, el 20 de marzo. el 20 de marzo. Nos volvemos a ver con todo el libro, ¿no? Tenemos Hay muchos que leer la rímenes. segunda parte del libro de Rob Riemen para La el 20 de segunda marzo. parte del libro de Rob Riemen, ¿sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Que la pasen muy bien. Muchas Hasta gracias, luego, Paco, pues. que descansen. Buenas noches a todos. Gracias, hasta luego. Buenas Que noches. descansen todos, ¿eh? Bye a Gracias. todos. Chao.